Juanita, mamá no es mau. Ay. ¿Cómo que no se mueve? ¿Está fría? ¿No respira? No lo sé, pero no se mueve. Ay, la palmó, ¿estás segura de que no se mueve? Cuando te he llamado hace media hora no se movía. Pero como que hace media hora, entonces no la ha vuelto a mirar. ¿Qué te esperabas? Que me ha dado cosas. Ay, no. Ay. Mira, mala mamá. Míramela. Ay. Por favor. Ay, que yo quiero mucho a mi madre, pero Dios mío, que esté muerta. Ay, que le vaya bien, quiero decir, que vaya al cielo y que le guste, que yo quiero que sea feliz. Y ya sé que no tenía que estar pensando lo que estoy pensando, pero yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y más. No tengo por qué sentirme culpable. Ay, pero que se muera. Mira, Dios, si la matas te pago una misa. Ay, no se podía morir a los 80 o a los 85, yo qué sé. A los 85 uno ya tenía que haber hecho todo lo que tenía que hacer. Pero no, 102 años. Y no tiene la intención de morirse, dice que no piensa morirse nunca. Y yo mientras tanto renunciando a todo por ella. Incluso a casarme, que no me he podido casar. Por ella. Que cuando conocía a un chico y le decía, donde vaya yo también irá mi madre. Pues claro, el chico salía disparado. Y no es que no me quisiera, no, es que se asustaba, claro, se asustaba. En cambio, para Juanita ha sido todo más fácil, que a ella la embolia de mamá ya le pilló fuera de casa, que ella se había casado con el Pepe Luis y había tenido hijos. Bueno, que ya tenía su vida, vaya. Y yo no quiero decir que mamá tenga la culpa de haber tenido una embolia, porque mamá no tiene la culpa. Pero de esto ya hace 25 años. Y después de 25 años hay días que te pilla cansada. Claro, por eso un día mamá pilla la gripe, que aún no la has vacunado, y saltar de alegría, porque te pilla cansada. Lo que pasa es que ya hace una semana que pilló la gripe y ahora que parecía que ya... Ay, ya hace 7 días. Ay, a ver si va a ser una falsa alarma esta gripe, bendita gripe, caída del cielo. Que se muera. Que yo me quiero ir de aquí, que ya me toca. Ay, que ya tengo los billetes para las Canarias. Pepe, oye, que no está muerta. No se mueve, pero no está muerta. ¿Eh? No, por la hora que ella no creo que se muera hasta mañana, porque respirar yo veo que respira, y respira fuerte. No le he dicho nada todavía, no digo que no está viva. Sí, pero cariño, que sí, que ahora se lo pregunto. Vale, media hora estoy en casa. No, ahora no cojo los abanicos, pero ¿cómo quieres que lo coja? Que se va a notar. Vale, te llamo yo. Se va a notar. Paquita, ¿estás bien? Pero ¿cómo se puede ser tan blanda? Total, porque mamá se va a morir si ya le toca. Anda, y que se muera ya, hombre, con los años que tiene, qué horror. ¿Sí? Joder, Pepe, que no le he hecho nada todavía, no digo con esta vida. Venga, te llamo yo. Ay, qué ansioso, coño. No me extraña que se esté quedando calvo. Mira, la verdad se le caen hasta las pestañas. Me va a matar. Cuando se entere me va a matar. Pasa, Dios, pero ¿cómo he podido meterme yo en este follón? Y el otro buscando chales en más camarera. Madre mía, que no encuentra el chale, que si lo encuentra me mata. Cuando se entere me mata. Mi madre tiene que morirse, pero ya. ¿Dónde está el testamento? ¿Dónde está? ¿Pero qué es esto? Seguro que ya sabe dónde está el dinero. Paquita, ¿estás bien? Si es que mi marido tiene razón, si es que esta idiota perdía. ¡Hombre, ya salió! Anda, toma, bebe un poco de agua. ¿Estás bien, Paquita?
¿Quieres algo? ¿Te hago algo? ¿Te subo algo? ¿Te compro algo? Paquita, espabila, dime algo. Qué poco casi tiene. Anda, toma, suénate. Sí. ¿Qué revistas son estas? Deben de ser de la testigo, se las debe de haber dejado. ¿Qué testigo? Doña Isabel, que viene a hacerle compañía los miércoles a la mamá. La mamá. Vale. ¿Y esas maletas que hay ahí fuera? ¿Qué maletas? ¿Esas dos maletas que hay ahí en la puerta? Es la ropa de mamá para cuando se muera. Para el cotolengo del padre Alegre. Vale. Pues yo la veo mal, Paquita? A mamá yo la veo mal. Sí, Paquita, sí, tienes que empezar a aceptarlo. Mamá no va a vivir toda la vida. A mí también me gustaría que mamá fuese eterna, pero yo a mamá la veo que se va, mamá se va. Y tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? Pues de mamá y el dinero de mamá. ¿Dónde está el testamento? Ay, Juanita, ahora no. ¿Cómo que ahora no qué? Que mamá todavía está viva. Más muerta que viva. ¿Tú sabes cuánto hay? Nada, ¿qué quieres que haya? No digas tontería. Ay, Juanita, tu chure que no tiene nada. Pero se la has preguntado. No. Entonces, ¿para qué chura? ¿Dónde está la libreta? No lo sé. Paquita, no me engañes, no me digas mentiras que te conozco. ¿Dónde está la libreta de los 100.000 euros? ¿100.000 euros? ¿Mamá tiene 100.000 euros? Pues claro. ¿De qué? No me digas que no lo sabes. Tú no te enteras, En el verano del 49, mamá no vendió el colmado del muerto. A mi padre no le llames el muerto, Ah, ¿por qué no está muerto? Más muerto está el tuyo que se murió antes. Hombre, por suerte para ti, porque si no tú no naces. Si no, cuéntate que se iba a casar mi madre con tu padre. ¿Quieres dejar a mi padre en paz? Bueno, vale. Pues cuando mamá vendió el colmado de tu padre, Descanse en paz. le pagaron 200.000 pelas o algo así, ¿no? Pues 200.000 pelas, 50 años sin tocar un duro, mamá tiene ahora por lo menos 100.000 euros. ¿Qué dices? Mamá no tiene 100.000 euros. Mamá tiene 100.000 euros. Que no, Juanita, que te ochure, que no tiene nada. Paquita, la libreta, toda la vieja del mundo tiene su libretita. ¿Y qué? Porque mamá vieja no la ganará. Bueno, pues mamá no tiene libretita. Pero ¿cómo puedes estar tan segura? Pues porque sí. Porque sí no son las cosas no son porque sí, porque todo tiene una explicación. ¿Qué explicación tiene la cosa? ¿Qué cosa? ¿Que por qué estás tan segura? Ay, pues porque sí. Porque sí, ya te he dicho que no, ¿por qué? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay, porque he buscado, Juanita! Un poco sí que he buscado. Ah, ¿con qué has buscado? O sea, que has buscado. Sí. ¿Y por qué me engañas? No, sí, yo no te engaño. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué me has dicho que no sé yo dónde está la libreta de los 100.000 euros? Ay, pues porque no lo sabía. ¿Y entonces qué has buscado? Pues mira, sí, he buscado en general. Y mira que he buscado, Juanita. He buscado por cada armario, en cada rincón, en cada cajón, en cada papel, año tras año. Y no hay libreta, tu chure. No me digas que no hay libreta. No me digas que mamá ha tenido todo este tiempo el dinero aquí debajo de una baldosa. Ah, no, en casa tampoco está. Pues si no está en el banco, está aquí. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me lo dijo mamá. Me dijo, el día que yo me muera, mitad para cada una. Bueno, pero Y no mamá se está muriendo, pero o sea eso que no quiere- mitad para cada una. No quiere decir que haya libreta. A ver, ¿qué tiene mamá? Una libreta seguro que no. Mamá tiene una libreta con 100.000 euros, que no te lo vuelva a repetir, y una casa. ¿Una casa? ¿Qué casa? Esta casa. ¿Tampoco está la casa? ¿Qué pasa? ¿Te ayudo a buscarla? ¿Hay esta casa? Sí, esta casa. Por eso yo he pensado que ya que tú has vivido aquí toda la vida y tú de aquí no te vas a mover hasta que te mueras, porque tú te vas a morir aquí, Pues el Pepe y yo hemos pensado que Paquita se quede con la casa y yo con el dinero.
¿Qué te parece? Perfecto, ¿no? Ay, mujer, no sé. ¿Qué pasa? Nada, que es que son tantos años. ¿Qué años? ¿Qué dice? No entiendo nada. Ay, quiero decir que a mamá la he cuidado yo, ¿no? No siga, ¿eh? Si yo te entiendo. Si por eso no nos vamos a pelear. ¿O qué te piensas? ¿Que yo no valoro lo que has estado haciendo por mamá durante todos estos años? Bueno, mujer, no es eso, ¿no? Pues sí, lo valoro. El Pepe y yo lo valoramos, que el Pepe me lo ha dicho muchas veces, ¿eh? Ay, tu hermana. Tu hermana es una santa. Lo que está haciendo tu hermana con tu madre no tiene precio. Ay, sí. Y sí que es trabajo, piensa que últimamente... Por eso que no tiene precio. Tú te quedas con la casa, de paso te la has ganado. Además, ¿cómo te vamos a echar de aquí teniendo el trabajo aquí al lado que tiene a la moncha esa de aquí al lado? No. Ya, pero es que esta casa es mía. ¿Eh? Que esta casa es mía. ¿Cómo que tuya? ¿Cómo que tuya? Bueno, sí, que yo había pensado que como esta casa la compraron mis abuelos y mi padre la heredó, que se había nacido aquí y yo me he criado aquí. Y como yo he cuidado a mamá, pues yo he pensado que esta casa ahora es mía, ¿no? No. ¿Ah, no? No. Ay, ¿por qué no? ¿Y tu hermana? ¿Qué pasa con tu hermana? Yo no me crié aquí. Ya, pero es que esta casa es de mi padre y no del tuyo. ¿Y mi madre no es tu madre? Bueno, eso sí, claro. Esto sí que no me lo esperaba de ti. Toda la vida viviendo de la sopa boba y ahora dice que la casa es suya. ¿Qué sopa boba? Ha vivido de la sopa boba. Todo el día pegada a mamá, que si mamá por aquí, que si mamá por allá. Oye, que yo hace 25 años que no vivo, que solo salgo para ir al trabajo, de Les Monches a casa y de casa a Les Monches. Y véngame la comida a mamá y lávale la ropa y límpiala, que si no, mira. ¿Qué pasa? Que no hueles. Es que yo no huele a nada. El olor de caca de mamá, que no me lo quito, que no se me va. Ya que no digas que estoy viviendo de la sopa boba, que desde la embolia de mamá estoy que no vivo. Ya estamos, la embolia de mamá. Suerte has tenido tú con la embolia de mamá, que te ha dado tema de conversación estos últimos 25 años. Si no hubiera tú, si la embolia de mamá con tanto tiempo libre. Pues aún tendré que dar las gracias por la embolia de mamá, con todo lo que he tenido que dejar de hacer por su culpa. ¿Tú qué has tenido que dejar de hacer tú? Pues mira, viajar. Me hubiese gustado mucho viajar y mandar a la mierda a las monjas y dejar de dar clases a los niños que tampoco los aguanto, que me dan rabia. Y conocer gente, mucha gente, que a mí me encanta la gente. Y casarme de una vez y tener hijos. ¿Casarte tú? Yo sí, ¿qué pasa? Ahora sí que no entiendo nada. ¿Por qué? Pero vamos a ver, tú no eres lesbiana. ¿Qué? Sí, yo siempre he pensado que eres lesbiana, ¿eh? Oye, yo lo respeto, ¿eh? Que si eres lesbiana, yo lo respeto, ¿eh? Oye, yo no soy lesbiana. Hombre, tú dirás, tantas alumnas, tanta excursión. ¿Qué? Mira que va a resultar que mi Pepe tenía razón, ¿eh? Mira que me lo dijo. Me dijo, Juana, tu hermana lesbiana y no lo sabe. Ahora lo entiendo todo esto es cosa del Pepe, ¿verdad? A mi Pepe no lo meta en todo esto que ya te veo venir, ¿eh? Que tú entre el tema de mi marido y la embolia de mamá ya no sabes hablar de otra cosa. Ay, ¿de qué quieres que hable? Si el Pepe nunca me ha querido, que siempre ha hecho lo que ha podido por dejarme en ridículo. Oye, ¿no te acuerdas cuando os casasteis, en vuestra boda? ¿Te acuerdas que me sentó en la mesa de los niños? Que se me quedó aquí grabado, que ya tenía 29 años. Cuando de cada cosa, por Dios, de verdad. Toda la boda mirándome, qué vergüenza. Que sí, que el Pepe es malo, por eso se está quedando calvo por malo. Y yo no soy lesbiana. ¿Qué es eso? Y mamá, que se ha despertado para la pastilla. Ya voy, mamá, ya voy. ¿Pero qué pastilla? La pastilla de mamá. Pero no jodas, ¿y para qué quiere mamá una pastilla si tiene un pie en la tumba? Bueno, pues si así se va a morir más tranquila, que se te la tome, a ti que más te da. Ya voy, mamá, ya voy. Bueno, oye, y hablando de mamá, si la casa es tuya, ¿qué pasa con mamá? ¿La has tenido realquilada todos estos años? No, yo no quería decir eso. Porque desde que se murió tu padre, ¿esta casa es de mamá, sí o no? Ya, pero mis abuelos... ¿Es de mamá, sí o no? Sí. Pues si es de mamá, también es mía y punto. ¿Pero qué haces? Me estoy poniendo muy nerviosa. Pero esas pastillas no son de mamá. Sí, pero a mí también me van bien. Pero esto es fortísimo, Paquita, tú no estás bien, ¿eh? ¿Cómo quieres que esté? Ahí lo ves, ¿cómo quieres que esté? ¿Pero quién te llama a estas horas? Ay, yo qué sé. Hombre, Pepe Luis, contigo quería hablar yo. ¿Tú por qué le dices a tu mujer que yo soy lesbiana, ¿A quién más te lo has dicho?
Porque a estas horas medio Valencia ya se piensa que lo soy. ¿A ti te gustaría que yo fuera diciendo por ahí que mi cuñado lleva peluca? ¿Eh? ¡Que lleva peluca, peluca! Pepe, ¿qué pasa? Que no le hagas caso, que está muy nerviosa. ¿Qué pasa? Que sí, que ya voy. Bueno, vale, sí, vale. Adiós, adiós. Joder, qué pesado, coño. Ay, voy a llevarle las pastillas a mamá. Sí, y yo me voy. Quedamos así. Mañana me paso y me pagan mi parte de la casa. ¿Qué parte de la casa? ¿La mía? Pero la casa no era para mí. Claro, cuando me paguen mi parte. No entiendo. Vamos a ver, Paquita, siéntate un momento. Pero la pastilla... Déjate la de pastilla y siéntate. Siéntate. Vamos a ver si nos entendemos. A ver. ¿Esta casa qué vale? Esta casa como mínimo yo digo que vale 300.000 euros, ¿no? Si le sumamos los 100.000 del colmado, ¿qué te da, Paquita? ¿Qué te da? ¿Qué me da? Vaya mierda, maestra, ¿eh? Si a los 300 de la casa le sumas 100.000 el colmado, ¿qué te da? 400. Eso, ¿eh? Y si lo divide entre dos, hay 200. 200 para ti y 200 para mí. Eso es lo que nos corresponde a cada una de la herencia de mamá. Si tú te quedas con la casa y yo con los 100 del colmado, los 100 que me corresponden de la casa, que me tienes que pagar tú. ¿Yo? Si tú mañana. Y me voy que mi Pepe me va a matar, que con lo de la peluca me la dejo contento. Pero ¿cómo quieres que te pague los 100.000 euros esos? Pues con lo que tienes ahorrado. Ah, no, yo no tengo un duro, yo no tengo diners, no. Que no tienes dinero. No. Vamos a ver, ¿tú cuánto ganas en las monchas? Yo poco, muy poco, ya lo sabes. Sí, déjate de poco. ¿Cuánto ganas? 1.000 y poco. Venga. 1.200. Hay 1.400, depende. Lo que yo me había imaginado, 2.000 euros al mes. Si a eso le sumas paga doble, más trienio, 30 años trabajando en los rácana que eres que no gastas ni en zapatos, tú ahora mismo habrás acumulado más de 100.000 euros, 200.000 si me apuras. ¿Qué dices? Yo no gano tanto. Y además mamá cuesta mucho. A mamá no la metas en esto, que mamá ya tiene su pensión, ¿eh? No, que pensión, mamá no te un duro, yo no tengo dinero, Juanita, ¿no? Paquita, no me mientas. Mañana me paso y me paga mi parte de la casa. ¿Pero por qué me tengo que quedar yo con la casa? Porque es tuya, no dice que es tuya, pues toda tuya, quédatela. Yo no quería decir eso. Ah, no, y entonces ¿cuándo vas a saber lo que quiere decir? A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Que me quede yo con la casa? No. Porque si quieres me la quedo. No. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Porque tú lo quieres todo, ¿verdad? No, que no. No, si va a resultar que mi Pepe tenía razón cuando me decía que yo... Bueno, mira, da igual. Ah, no, da igual. ¿Qué más decía que él, Yo con esta mierda de casa no me quedo, así que tú sabrás. Yo sabré que... Lo que va a ser, porque el dinero me lo quedo yo. ¿Y por qué te lo tienes que quedar tú? Pues porque yo lo necesito. Yo también lo necesito. Pero ¿tú qué vas a necesitar? ¿Tú qué vas a necesitar? Si tú con un trozo de pan ya te arreglas. Si tú no vas al cine ni al teatro ni a un restaurante... Ni a un mal restaurante tampoco. Si es que no vas al restaurante. Si es que yo no sé cómo aguanta. Que si yo fuera tú, yo ya estaría muerta. Me quiero ir a las Canarias. ¡Ay, qué vergüenza! Mamá se está muriendo y tú pensando en irte de vacaciones. Ay. ¡Que te calles, coño! ¿Qué quieres que piense? Pues en mí, que tengo 3 hijos. Ya, pero ya pasan de los 30. Pero no se van. No hace más que estudiar y comer y compran y gastan y no ingresan. Y ahora Joaquín acaba de cumplir 34 y como regalo se ha pedido una habitación nueva. No se van. Bueno, pues yo aquí no me quedo. Vamos a ver, Paquita, que me estás poniendo de los nervios. A ver, ¿no te gusta esta casa? Yo no te entiendo. No decía que la quería, pues ya está, ya la tiene. Pero qué contradicción, por Dios. Pero si es una casa preciosa. Esta casa es una mierda. Una casa preciosa. No será por las vistas. ¿Pero qué vistas? ¿Qué vistas? ¡Estas vistas! Coño, ¿seguro? ¿Desde cuándo estás tú aquí? Yo me quiero quedar aquí. Madre mía, pero si es un búnker, ¿pero cómo has dejado que te planten esta cosa aquí delante? Que quiero vivir en Lanzarote. Madre mía, pero si lo puedo tocar con las manos, si antes sería Mallorca ya no sé una mierda. Cierro el agua y mierda, así me voy. Y no vuelvo. Tú no te vas a ninguna parte. ¿Dónde está la misela? Y allí en la cuina. Me voy. No te vas. Adiós. Ven aquí, tú no te vas. Vamos a pegarnos un lingotazo. Ay, Joaquín. Ay, Juanita. Ay,
que no puedo. Sí que puedo. Ay. Ven aquí, ven. Ese no puedo. Sí que puedo, chala, ven, así, ven, así, así. Ay, que no puedo. Chala, bebe, sí, que está muy bueno, mira. Ay, que me cuesta No, respirar. venga, respira así conmigo. Así conmigo. Venga, sí, respira otra vez. Ay, me parece que ya. Coño, cógeme la copa que me mareo. Ay, pues espera, que habrá unos gritos. ¡Ay, cierra eso, coño! Ay, pues, la revista de la testigo, espera. Joder, que mareo más tonto. Quítame eso de la cara, joder. Ay, perdona. Ay, ¿qué? ¿Mejor? Sí, mejor. Bueno, a ver. ¡Que ya voy! A ver. Sí, a ver. En primer lugar, el balcón siempre cerrado. Sí. Que con el balcón cerrado la casa gana mucho más. ¿Ves? Ya está. La casa vuelve a ser lo que era, preciosa. ¡Es preciosa! Sí, es preciosa. Anda y véngate y tómate otra mistelilla. Venga. Tómate otra mistelilla. Bueno, no pasa nada. La casa sigue siendo la casa. Y tampoco es tan grave. La primera impresión pues es así como fuerte, pero bueno, no es para tanto. Esta casa está muy bien y te la tienes que quedar. ¡Ándate, tómate otra mistelilla! Que vas a agarrar un pez. No agarras ningún pez, toma. Venga, chiquilla. Venga. Madre mía, la hora que es, mi Pepe Luis me va a matar. Bueno, ya está. Para tanto. Esta casa está muy bien y te la tienes que quedar, ya está. Venga, tómate otra mistelilla. Ay, no, Juanita, ya. ¿No quieres más? Ay, madre mía, la hora que es, mi Pepe Luis me va a matar. Ay, Dios mío. Y total, eso tampoco se muere. Tú descansa y te lo piensas. Y verás cómo mañana lo ves todo mucho más claro. ¿Eh? Ah, oye, ¿te importa si cojo un abanico de estos? Es que así tengo mi pelo tranquilo, ¿eh? Y de paso también me llevo yo las maletas al cocodrilo. ¡No! Hola. Esa Paquita ha hecho una cosa muy rara, ¿eh? ¡No, que las maletas! ¡Vale, lo toco! ¿Pero por qué? ¡Que no quiero! ¡Vale! Tú no estás bien, Paquita. Tú no estás bien. Anda y tómate otra. Tómate otra. Venga, hija mía. Venga. Así. Venga, siéntate. Paquita, antes o después va a tener que aceptar la idea de que mamá no va a vivir toda la vida, ¿eh? Vale. ¡Que no toques las maletas! ¡Vale, lo toco! Anda, tranquilízate y recoge esto, ¿eh? Nos vemos mañana. ¡Ah! Buenas noches.
que llame un taxi. Pepe, oye, que llegaré un poco tarde, que el coche no arranca. ¿Colgado? ¿Quién te ha colgado? No, yo llevo toda la noche aquí, no ha sonado, no. Ay, a saber dónde habrá llamado. Oye, que cojo un taxi voy, ¿eh? Venga, hasta ahora. Paquita, ¿se te quema algo? Yo no noto nada. ¿Cómo que no? ¿Se apesta quemado? No. ¿No? ¿Qué es esto? Nada, es mío. ¿Qué es ese cafecito? Déjamelo ver. Que no. ¿Que me lo des? Que no. Dámelo. Que no. Dámelo, Paquita. Te he dicho que no. Dámelo. No. Dame eso que has cogido. Pero bueno, ¿y esta libreta? ¿De dónde sale esta libreta? ¿Esta libreta de mamá? ¿Está aquí? ¿No estaba? Paquita, ¿dónde ha salido esta libreta? Yo no quería. ¿Y este papel? ¿Qué significa este papel? ¿Por qué lo estabas quemando? Paquita, ¿qué es esto de que mamá te da plenos poderes para vaciarle la cuenta? ¿Qué pone aquí? ¿Qué cuenta es esta? ¿Qué está pasando aquí? Nada. Paquita, abre la puerta. No. Sal de ahí. No. Que no te voy a hacer nada. Que yo no quería. Paquita, sal de ahí, dime qué son estos poderes. ¿Dónde ha salido esta libreta? ¿Dónde han salido estos 9.000 euros? No lo sé, yo no sé nada, yo no he hecho nada. Paquita, abre la puerta. ¿Pero qué es esto? ¿Pero desde cuándo mamá se viste con pantalones? ¡No toques la maleta! ¿Qué más hay en esa maleta? Dámela, que me la des. Dámela, no. Dámela. Pero bueno, más libretas. ¿Pero qué son tantas libretas? Mías. 50.000 euros. ¿Pero no decías que no tenías ni un duro? ¿Y en esta qué hay? ¿Esta sí que es de mamá? Sí, pero es de la pensión. ¿Y estos traspasos? ¿Esto es lo que pienso que es? Yo no sé qué piensas, Juanita. Paquita, ¿qué se está haciendo con la pensión de mamá? No, yo he cuidado a mamá, sí que la pensión es mía. A ver si lo entiendo. Esta libreta donde le ingresan la pensión a mamá. ¿Y esta? ¿Has estado pasando cada mes el dinero de la pensión de mamá a esta otra libreta? Porque es para mí. Ya. Y por curiosidad, ¿desde cuándo te estás quedando con la pensión de mamá? Yo no me estoy quedando con la pensión de mamá, ¿eh? Que cuando mamá tuvo la embolia ya me firmó un papel para que pudiera cobrarla. ¿Ah, sí? Sí, que mamá cuesta mucho, que traga mucho. Ah, claro. Es un pozo sin fondo. Sí, sobre todo desde que está imposibilitada, que no se mueve ni nada. Claro, normal. Claro, es normal. Normal, muy Es muy normal, normal. muy normal, Sí, sí. que la pensión de mamá sí va para cuidar de mamá. Ay, claro, normal, Claro. normal. Pero la pensión está aquí, Paquita, toda. Toda. 50.000 euros. Sí, 50.000 euros. Que sí. nos van a ir muy bien. Sí, ¿qué? Que nos van a ir muy bien, que te quiero un montón. Que estos 25.000 euros me van a venir que ni pintado. ¿Que 25.000 euros? Mitad para cada una, ¿ya no te acuerdas? Oye, que yo he estado cuidando a mamá, ¿eh? Y si yo he ido ahorrando y la libreta ha ido creciendo, pues yo lo he ahorrado y yo me lo quedo. La pensión de mamá, si no se la ha gastado, es de las dos. Oye, que yo no me he hartado a comer patatas hervidas todos estos años para que ahora tú te lleves la mitad. Que te calles. Si te has hartado de comer patata cocida y chope todos estos años, peor para ti. Pero yo quiero mitad y es mía. Y ahora mismo me vas a decir de dónde salen los 9.000 euros de esta otra libreta. No lo sé. Paquita. Que no lo sé, te lo juro, que me la encontré y la guardé, pero no sé de qué es. ¿Y no le preguntaste a mamá de qué era este dinero? No. Paquita, me estás mintiendo que se te nota un montón y ya sabes que cuando me mientes me caliento. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Qué está pasando aquí? Me los quería quedar. ¿Que te los querías quedar? ¿Los 9.000 euros? Sí. Pero bueno, tú eres una choriza. ¿Y ahora qué me va a decir? Que tú la has cuidado. Porque como tú la has cuidado y te has hartado de comer patata cocida y chope todos estos años, y como esta casa es tuya, porque era de tu padre, que la compraron tus abuelos, y como no te has casado, pues como eres una chica excelente, si quieres me bajo la falda, me pego una pata en el culo, pero como tú la has cuidado, joder, con la enfermera. ¡A mí no me llames choriza!
organiza, Ah, no, ¿cómo le llamas tú? Quedarse con el dinero de tu hermana, a ver. Yo no te he robado nada. Aquí lo que está claro es que si mamá se ha sacrificado sin comer todos estos años, ha sido por ti y por mí. Así que de momento la libreta me la guardo yo. Y luego ya hablaremos, ¿eh? Siéntate. Venga, siéntate. Venga. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta vez vamos a ponernos serios, que me estás sorprendiendo también mucho esta noche. ¿Tú te crees que visto lo visto yo me voy a creer que no sabe dónde están los 100.000 euros del colmado? Ay, Juanita. Te uchure, que yo no sé nada. Que no me lo creo, que no me lo creo. Saca la libreta del colmado, pero ya. Es que yo ya no tengo más libretas. La maleta, la tienes la maleta. Que yo ya no tengo más libretas, Juanita. Uchure. Solo está esta, de los 9.000 euros, ninguna más. Déjate de 9.000 euros. ¿Qué hago yo con 9.000 euros? No sé, tú sabrás, pero es el único dinero que hay. Pues aquí faltan 100.000 euros. ¿Dónde están? ¿Pero quién te ha dicho lo de los 100.000 euros, eh? ¿Quién te lo ha dicho, mamá? ¿Te lo ha dicho mamá? ¿A que no, eh? Lo mejor es que no están. Solo esta de los 9.000 euros, ninguna más, Juanita, tu chure. Espera un momento. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Joder, pero qué he hecho yo! Pero, Juanita, ¿qué pasa? Que parece que me haya pisado una mierda así de grande, joder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ahí tienes la libreta de los 100.000 euros. Esa es la libreta de los 100.000 euros. ¿Esa? Sí, esta. ¿Qué pone aquí? ¿Cuándo abrió mamá esta libreta? En el 49, Eso, ¿eh? ¿Y en el 49? ¿Cuánto dinero pone que metió mamá? ¿Qué pone aquí que metió mamá? 225.000 pesetas. ¿Y de dónde crees que sacó mamá tanto dinero? ¡Del colmado! Eso, ¿eh? Y mira, 6 años más tarde, ¿cuánto dinero hay? 50.000. Por eso no hay 100.000 euros. Porque se lo gastó y no dijo ni mu, se lo cayó como una muerta. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dónde está la ginebra? Pero, Juanita, ¿qué pasa? No entiendo ¿Qué nada. pasa? Que yo contaba con ese dinero, necesito ese dinero. ¿Pero por qué? ¡Ah, que tienes A ver, deuda! mujer, pues claro. Bueno, pero un poco como siempre, ¿no? Como siempre no, esta vez va en serio, esta vez es grave. Ay, pero, Juanita, ¿qué pasa? No entiendo Pues nada. esta vez o me espabilo o pierdo hasta las bragas. ¿Pero qué es esto? Ay, es la pistola de tu padre de cuando en la guerra, que la encontré y la guardaba por si acaso. Pero como por si acaso, mujer, esta cosa no se guardan por si acaso. Pero si no tiene balas ni nada. Bueno, pues tírala, mujer, tírala. Pero bueno, es que no hay ginebra en esta casa. Ah, aquí está. Bueno, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que lo has perdido todo? Ay, calla. Bueno, ¿y ahora qué harás? Eso me gustaría saber a mí, porque yo contaba con el dinero del colmado. Bueno, pues el colmado ya no lo tenemos, Juanita. La casa hay que venderla ya. Ya, ¿qué? La casa, que hay que venderla ya. Y con lo que nos den, tapo el agujero. Pero bueno, vamos a ver cuánto debes exactamente. Nada, 200.000 euros. ¿Qué? ¿Pero cómo puedes dormir por las noches debiendo 200.000 euros? Bueno, pues mal, duermo mal. A ver, esta casa con un poquito de suerte, yo creo que los 200.000 euros se los sacamos. ¿Pero no eran 300.000? No, pero yo no sabía que tenías ese muro ahí, que me escondes cosas. No, pero si la vendemos por 200.000 y tú debes 200.000, ¿a mí qué me queda? Te No me queda, Paquita, te queda, ya verás cómo te queda. ¿Qué me queda? Bueno, vamos a ver si podemos ir solucionando las cosas. Siéntate. Y por orden de prioridades. ¿O es que la prioridad principal no es tapar el agujero? Ya, pero es que a mí no me queda nada. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que no te quede nada? ¿Es eso?
Cuando yo te digo que te queda, es que te queda. Pues yo no veo que me queda. Vamos a ver, Paquita, que me estás poniendo de los nervios. A ver, ¿qué tenemos, Paquita? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo ya no sé qué tenemos. Tenemos 200 de la casa y 50 de la pensión de mamá. Yo necesito 225 para saldar la deuda. Pero no eran 200.000. No, 225. 200 de la casa y si le restamos 25 a los 50 de la pensión de mamá, la deuda ya la tenemos saldada y nos queda 25 a repartir, mitad para cada una. ¿Qué te queda o no te queda? ¿Repartir qué? Pues lo que queda, una vez saldada la deuda, los 25 a repartir, mitad para cada una. Pero no lo entiendo. ¿De dónde salen los 25.000 euros? Pues de la cuenta, los 25.000 son los que quedan una vez tapado el agujero. ¿Una vez tapado el agujero? Sí. ¿Tu agujero? Bueno, sí. Pues ya piensas repartir, pero si tú ya te llevas 225.000. Pero los 225.000 son para la deuda, no para mí. ¿Qué más quisiera yo? Pero la deuda es tuya. ¿Y tú, mi hermana, no la primera que pasaba por aquí? ¿O es que yo no tengo derecho a disfrutar un poquito de la herencia de mi madre? La primera que pasaba por aquí. ¿Pero de quién estamos hablando ahora? Tú tienes una enfermedad, ¿eh? Eso, la soledad que se te está carcomiendo, todo para mí, ¿eh? ¿Por qué me dices eso? ¿Qué te ha pasado, Paquita, que ha sido de ti? ¿De mí? Sí, de ti. Que te ha vuelto fría, ¿eh? Y un día se te va a parar el pulso y te va a morir. Y no te va a morir tranquila, ¿no? Te va a morir con nervios. Como San Agustín, que levantaron la tapa y se lo encontraron así rascando. ¡Ay, pero por qué me dices esas cosas! Porque sabes que tengo razón. No la tienes. Sí, tengo razón, así que ya lo estás preparando todo porque esta casa sale a la venta, pero ya. Pero tú estás loca y mamá. Mamá, pues también tiene que morirse, pero ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lo oyes? ¿Que yo no digo nada? ¿Lo oyes que no se oye? ¿Que no soy el qué? El timbre, que ya hace un rato que no suena. ¡Mamá! ¿La ha palmado? ¡Mamá! ¿La ha palmado? Siempre respirando, que no se va a cansar nunca. Claro que no llamaba al timbre si estaba durmiendo. Que no se muere ya, hombre, con los problemas que tengo. Ella dice que no quiere morirse nunca. Ella no sabe lo que quiere. ¿Tú te crees que eso es calidad de vida? Todo el día en la cama tocando el timbre y tocando los cojones. Pues yo a veces pienso, mira que si no se muere nunca. ¿Qué? Ay, piénsalo. Imagínate que no se muere nunca. Imagínate que nos hacemos mayores y te mueres tú. Y me muero yo, y se muere todo el mundo, y ella va quedando. ¿Pero tú qué quieres, que me acojone? ¿Tú qué quieres, que me cague de miedo, no? ¿Y entonces qué es eso de que va quedando? Ay, Juanita, como dice que no piensa morirse nunca. Ella que diga lo que quiera, pero la gente se muere. Ay, tranquilízate, mujer. ¿Pero cómo quieres que me tranquilice después de la peli de miedo que me estás contando, hombre? Que me resulta que mi madre es una zombie. Anda, muerta viviente, jodiendo con el timbre. Juana, siéntate y no bebas tanta ginebra, que te veo muy nerviosa. No tengo tiempo. ¿Te crees que esta casa se va a vender sola? Pero tú estás loca, ¿piensas vender la casa con mamá dentro? A mamá le metemos en un asilo y listo. A ver, las páginas amarillas. No, un asilo no, ¿eh? Ni que fuera una cárcel. Que te he dicho que no, Juanita, que no. Mamá es mi obligación y punto. Ya voy, mamá, ya voy. Pobrecita, qué desastre. ¿Por qué dices que es tu obligación? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Una hora que tenía que haberle dado la pastilla y tú no me dejas, que me despistas. Tú sí que despistas. ¿Por qué dices que es tu obligación? Si lo que tendría que hacer ella es darte las gracias por todo lo que has hecho por ella. Mamá no se mueve de aquí. Eso ya lo veremos.
Asilos, así. Te he dicho que no. ¿Qué haces? Dame eso. No. Dámelo. Que no. Que me lo des. Dámelo. Dámelo. Y dale la pastilla esa para la mujer. No subo y le corto el dedo, ¿eh? ¡Cállate! Asilos, asilos. Si llamas a un asilo, aviso a la policía. ¿Qué? Que aviso, ¿eh? ¿Y qué le va a decir? Que la quieres encerrar contra su voluntad. ¿Qué voluntad ni qué niño muerto? Dame el teléfono. No. Dámelo, Paquita. No. Dámelo. Paquita, dámelo. ¡Policía! ¿Pero qué haces, chalada? ¿Llamar a la policía? Cuelga, chochín, que nos va a meter en un lío. Pues júrame que mamá no se mueve de aquí. Señor policía. ¡Ay, a la mierda! Ya estoy harta, ya te lo puedes quedar todo. El dinero, la casa y la madre que te parió. Todo para ti. Pero Juana. Ya no que me den, que me importa una mierda. Que se lo pueden llevar todo con el Pepe incluido. Y si me encierran, pues mejor. Más tranquila estaré. ¿Me oye usted? Más tranquila estaré. ¿Pero qué haces? Que ya estoy harta. Tantas mentiras toda la vida diciendo mentiras. ¿Pero qué mentiras? Que la he cagado, que roba la Comunidad Europea y la Comunidad Europea me ha pillado, que dentro de 15 días me van a hacer una inspección, que me van a meter un paquete, que me voy a cagar. Ya está, ya te lo he contado. ¿Contenta? ¿Qué? Me queda con 225.000 euros que no eran míos, joder, que hay que repetido todo 20.000 veces. ¡Que he robado, señor policía! ¡He robado! ¿Pero qué haces, loca? Confesarlo todo, a ver si vienen y me detienen y me encierran de una vez. ¡He sido yo! ¡He sido yo! Ay, perdón, señor policía. Mira, que es una broma de mi hermana que me he equivocado. ¿Pero cómo has podido robar ese dinero? Pues alargando la mano. Tú eres una delincuente. Una imbécil es lo que soy. Con lo fácil que hubiera sido vender la inmobiliaria y jubilarme cuando me tocaba. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque el Pepe Luis no me deja, que cuando se entere me va a matar. Que el Pepe no lo sabe. ¿Qué vas a ver? Bueno, ¿y por qué no se lo has dicho? Solamente piensa que en gastar y gastar y gastar. Ahora se ha empeñado en comprarse un chalet en Mascamarena. ¿Y qué piensas hacer? Hoy, pues comprárselo. Mira, el Pepe Luis ha comprado el chalet. Bueno, ¿por qué no se lo has dicho? Porque no tengo valor, Paquita. He perdido el valor. Estoy cobarde, cobarde, cobarde. Yo creo que se huele algo, porque ya ni me toca ni nada. Si casi soy tan virgen como tú. Oye, que yo no soy virgen. Venga, Paquita, que ya miento yo por las dos. Hombre, antes lesbiana y ahora virgen, pero bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, pues en que será lesbiana no practicante, yo qué sé. Bueno, pues yo no soy virgen. Bueno, pues no lo será. ¿Tú te crees que me importa a alguien tu virginidad? Si no le importa a nadie, Paquita, a nadie, a nadie. Bueno, a yo nadie. quiero que quede bien claro. La leche que le dieron. Bueno, ahora verás. Mi hermana no es virgen, ¿eh? ¿Pero qué haces, loca? Anda, la otra egoísta de mierda. Os juro que si tuviese valor cogía la pistola y me pegaba 2 tiros aquí mismo, ¿eh? Pero no decías que no tenía balas ni nada. Ay, yo qué sé. Le debieron de cargar en la guerra antes de nacer yo. Si llego a apuntar a alguien, ¿qué? Tío. ¡El orinal! ¡La ha salvado el orinal! ¡Hay suerte del orinal! ¡Ay, Paquita, casi me cargo animal! ¡Casi me la cargo! Ay, Juana, tranquilízate, mira, aquí, el orinal. ¡Ay, no me lo cuentes, no me lo cuentes! Juana, venga. Venga. ¡Ay, casi me cargo la mamá! Pastilla, te vendrá muy bien. ¡Ay, joder, con las pastillitas, Paquita! Tómatela, te sentará muy bien. Ay, yo no puedo. Sí que pots. Venga, tómate otra. Ay, yo no puedo. Y yo también me voy a tomar una, que ya se me ha disparado el azúcar, que ya me lo noto. Ay, si es que estoy agotada, yo ya no puedo, de verdad. Ay, Paquita, no te cases nunca, ni tengas hijos ni nada, que como estás muy bien haciendo lo que te gusta. Eso, que has hecho siempre lo que te ha dado la gana. ¿Yo? Sí, yo he hecho lo que me ha mandado mi Pepe. Ay, y yo lo que me han mandado mamá. ¿O porque te crees que estudié magisterio?
Que si me hubiese sacado el carnet cuando me tocaba, ahora estaría feliz conduciendo un autobús. Paquita, déjate esas pastillas, porque a ti esas pastillas no te van nada bien, ¿eh? No, mujer, que no, que a mí lo que me hubiera gustado de verdad es conducir un autobús. Uno de esos articulados con esa especie de acordeón en medio que me gustan tanto. El 27. Y hace una ruta preciosa. Pero eso de sacarme el carnet, Juanita, se me hizo una montaña. Y piensa que era mi ilusión, ¿eh? Poquita cosa yo. El 27, un marido para mí sola, 2 niños, bueno, 2 niñas, que las niñas te quieren más. Y estarías delante de la persona más feliz del mundo. Pues mira, yo el 27 no porque no lo tengo, pero el marido y los hijos te los regalo con deuda incluida. Ay, no, los tuyos no, que no me gustan. Mira, ahora mismo subo y le digo, mamá, que te vistas que nos vamos a un asilo. Ay, pero ¿dónde vas? A decírselo. Estás loca. Milagro, se acabó. ¿Qué has dicho? ¿Qué estaba haciendo? Me ha dicho que si la metemos en un asilo, no volvemos a ver la casa ni en pintura. Eso me ha dicho. No he oído. No, si sorda no está, el oído lo mantiene. Me largo. ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces con mi maleta? La necesito ropa, dame dinero. ¡Escapa! Me fugo. Dame dinero. O sin dinero. Ay, pero Juanita, piensa un poco, espera. Hay que buscar una solución. ¿Qué solución? ¿Lo ves? No hay ninguna solución. Ay, pero Juanita, joder. Mira lo que necesito. Ala, mira lo que has hecho. Es que me voy a tener que largar con lo puesto, mala persona. Espera, Juana, espera. Ten, para ti, pero no te vayas. ¿Qué es eso? 24.000 euros. Guardaba para las Canarias. Pero lo primero es lo primero. Ay, mi hermana fugitiva y yo hartándome a gambas. No puc. No me entrarían. Y lo que falte pedimos un crédito. No, pero Juanita, ¿pero dónde te quieres ir? Lejos, bien lejos. Alaska me gusta. Pero Juana, piensa un poco, y el Pepe Luis y tus hijos. He dicho que Alaska me gusta. Ay, pero Juana, hay que buscar una solución. Mira, yo vuelvo a dar clases particulares y vendemos las cosas de mamá, mira los abanicos y la ropa de mamá. Que mamá, mientras tenga camisones, la ropa ya no le hace falta. Te acaba de oír. ¿Qué? Que a mamá la dejaremos sin ropa, pero ella ahora nos deja sin casa. Ay, es verdad, no me acordaba, pero Juana. Lo bueno es que te voy a tener que meter un dedo en el ojo para que me dejes pasar. Pero es que yo quiero ayudarte. Os llevo toda la noche intentando que me eches un cable y ahora que ya no quiero, ahora me tienes que ayudar por cojones, ¿no? Pues llegas tardísimo. Ayúdate a ti misma que bastantes problemas tienes. Pero si yo no tengo problemas. ¿Que no tienes ningún problema? Porque el problema eres tú, que estás viviendo en una casa que no te gusta, con un trabajo que no te gusta y una muerta que no se muere. ¿Y qué quieres que haga? Por racionar, mujer, racionar. Que esto es una mierda. Que yo me voy a tener que largar lejos, pero tú, si es que somos una desgraciada, no somos felices, Tú eres feliz, siéntate, Paquita, No eres feliz y esto tiene que cambiar. ¿Cómo? Pues cogiendo el toro por los cuernos, ¿No hemos quedado que somos cobardes? Pues si somos cobardes, nos vamos a escapar como cobardes que somos. Pero es que yo me tengo que escapar también. Hombre, pues claro. ¿Y dónde quieres que vaya yo? A ver, las Canarias no, porque las Canarias es España y en España yo no estoy a saber. ¿Pero estás hablando en serio? Sí, a ver dónde nos podíamos ir que no nos encuentre nadie. ¿A ti te gusta Alaska?
Ay, a mí, Alaska. Ay, pero a mí que se me ha perdido en Alaska. Todo. Alaska es un país en alza. Está todo por hacer. ¿Todo por hacer? Claro. Mira, ¿a ti qué te gustaría hacer? A mí nada. No digas tontería. ¿No dices que te gustaría conducir un autobús? ¿Un autobús en Alaska? Claro, pues mira, te compro uno. Mira, te compro uno. Con este dinero, ¿qué te parece? Pero un autobús cuesta mucho dinero. Pues te lo alquilo, yo te llevo las cuentas. Ay, que está hablando en serio. Mira, te presentas a las pruebas para conductora de autobuses. Y si no las pasas, pues vas por libre. Que allí nadie te va a decir nada, que está todo por hacer. ¿Todo por hacer? Claro, claro. Y cuando se muera mamá, si nos deja la casa, pues te viene y te la vende, que a mí me estará buscando todavía la policía. Y con lo que nos den, pues ampliamos la flota. Mira, empezamos por una ruta facilita, con pocas curvas, para que no te la pegue. Y cuando ya sepa, pues hacemos una ruta más larga y a ganar dinero, Paquita, ¿qué te parece? Ay, que está todo por hacer. Todo por hacer, ¿eh? Ay, ala, venga, coge las cosas que nos vamos. Pero ya. ¿Y las cosas se hacen en caliente o no se hacen? Ay, pero yo no puedo dejar sola a mamá. ¿Pero por qué? Y porque la embolia de mi mamá es culpa mía, que me lo dijo el médico. ¿El médico? ¿Qué médico? El médico de mamá, que me dijo que le pusiera todas las inyecciones cuando se rompió la pierna. ¿Pero cómo? Es que mamá se ha roto una pierna, ¿pero cuándo? Si no anda. No, hace 20 años. ¿Hace 20 años? Vamos a ver, tiempo que estoy perdida, que no me encuentro. ¿De qué va todo esto? Ay, de mamá. ¿Tú no te acuerdas que mamá se rompió una pierna justo antes de la embolia? ¿Y yo qué me voy a acordar? Bueno, pues se la rompió. Como se pasaba ahí todo el día en el sofá, tumbada por la pierna. Pues el médico me dijo que le pusieran las inyecciones para que no se le hiciese la sangre tapón. Bueno, ¿y qué? Pues que me olvidé, que estaba de exámenes con evaluaciones y todo eso, y estuve 3 días que no se las puse y se le hizo tapón. Bueno, ¿y cuántas le dejaste? ¿Es una inyección? ¿2 inyecciones? 7. ¿Tantas? Bueno, tampoco son tantas. ¿Y el médico qué dijo? Nada, no dijo nada. ¿Qué? Que no se lo dije, Juanita. ¿Pero por qué? Pues porque me dio miedo. No, pero a lo mejor no es culpa tuya. ¿Cómo sabes que fue culpa tuya? Sí, Juanita, porque estas cosas se saben. Mira, tú no sabes nada, que entre mamá y tú me vais a volver loca. Que además de eso hace tiempo ya, y ya lo ves que sorda no está, que el oído lo mantiene. Además tú ya has pagado. Bueno, Bueno, mira, espera que se le pase lo de la gripe. Cuando se le pase lo de la gripe me voy contigo. déjate de gripes. Y cuando no será gripe serán los riñones. Ya, pero los riñones ya no será culpa mía. Bueno, ni la gripe tampoco. A ver si va a resultar que también tienes la culpa de que mamá tenga la gripe. ¿Ah, que también es culpa tuya? Ay, Juanita, que es que estoy muy mal. Que el otro día subí a ventilar en la habitación y me fui al colegio y se quedó la ventana abierta. Madre mía, yo en febrero. Pero bueno, tú eres una peligro. ¿Y qué más lo has hecho a mamá? Porque si más hay algo más, mejor que me lo cuentes y acabamos ya de una. Ah, pero es que hay más. Coño, ¿qué más hay? Que ayer se me cayó de la cama. Ay, Juanita, que estoy muy mal. Madre mía, ¿y todavía quieres quedarte aquí? Pero si tú lo que tienes que hacer es alejarte de ella, que la estás matando, pobre mujer. No, venga, tú te vienes conmigo, no se hable más. Venga, coge las cosas, que nos vamos ya. Ay, Juanita, Venga. que yo no puedo dejar a mamá, que se morirá. Pues mira, a lo mejor es la manera. Ay, no hables así de mamá, que yo no puedo dejarla sola. Bueno, pues que la cuide la testigo, no se lo va a dejar todo a ella. Pues que la cuide ella. Anda, déjale una nota y se lo cuentas todo. Y que la cuide ella. Déjale una nota a la testigo, venga. Ahí va. Ahí. Juanita, ¿tú crees que me está? Mira, una libretita y Eso. El sobre. Ay, ¿Ya está? ya está. Vale, pues ahora, vamos. Bien. Vale. ¿Ya está? Ya. Vale, pues vamos. Juana, ¿Qué pasa espera ahora? que me acuerdo, la testigo no viene hasta la semana que viene, ¿qué hacemos?
¿No se ha dejado la carpeta? Bueno, pues la llamas por teléfono y que la venga a buscar mañana. Anda, llámala. Ay, pero no estará durmiendo. Esa gente no duerme. Llámala. Hola, ¿está la testigo? ¿Qué coño la testigo? Ay, perdón, está doña Isabel. Sí, espero. Pero es que aquí cuando te llaman te preguntan si está la católica. Ay, es que estoy muy nerviosa. ¿De verdad que tiene un escopetazo? Doña Isabel. Hola, mira, soy Francisca Olivas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que llamo un poco tarde. Bueno, sí, perdone, pero mira, es que estaba aquí poniendo un poquito de orden y he visto que se ha dejado usted las revistas estas con la carpeta que gastan ustedes, que claro, que he pensado que si mañana hace campaña, pues que igual las tiene que necesitar. Ah, que mañana no hace campaña. Bueno, pues tendrá que pasar a buscarlas igualmente, sí, mañana por la mañana, porque igual las pierdo, las tiro, yo qué sé, ¿qué hacemos entonces? Ah, que tiene más. Bueno, pero ¿dónde las llevará? ¿Dónde las llevará la carpeta? ¿En la mano? Ah, que también tienen. Caray, esta gente no se priva de nada. Bueno, pues mire, es que yo estaba aquí poniendo un poco de orden a las carpetas y ya sabe, yo ya tengo mis propias carpetas y ahora estoy en un momento que a ver las suyas, cómo la clasifico. No, pasado mañana no, que si viene pasado mañana la tiro, que quede bien claro. No, a mí no me pasa nada, que no me pasa nada, coño. Ay, perdón, que es que estoy un poco nerviosa con esto de Alaska. Ay, perdón, es que he tenido un muy mal día. Mire, que es muy importante que venga mañana, sí, mañana a primera hora. Y mire, se la dejo, ¿sabe la mesa del comedor? Sí, la mesa de... Pues sí, se la dejo allí, Y fíjese bien, que a lo mejor le dejo otra cosita más. Bueno, la típica nota que pone aquí, tiene usted la carpeta, ¿vale? Venga, no, yo no estaré. Vale, hasta mañana. Sí, que es muy importante que venga mañana. Vale, adiós. Te ha costado, Ya está. Espera, cierro el agua, el gas y la luz y nos vamos. Venga, vámonos. ¿Ya está? Ya está. Vale. Vamos. ¿Eso ha sido aquí? Sí, ¿quién puede ser? La policía. Nos ha localizado la llamada, seguro. La policía es. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Pues vete a mirar por la mirilla. ¿Y si no es la policía? Vete a mirar. No, yo te importo, no. Bueno, pues me hago yo. ¿Qué es eso? El timbre de mamá. Pastilla. ¿Dónde está el timbre? El timbre, mira. Ahí está. Sí, ¿qué vas a hacer? Ay, ya está. ¡Hala! Ay, a ver. ¡Mierda! Lo he oído. Joder. Tú calla. Como si no diga nadie, no hagas ruido, Si no se va. Si te callas, se irán. Pero si no se... Cállate. Vale. Me callo. Ay. Pandita. Estoy muerta toda. ¿Qué es eso? Ay, es el otro timbre de mamá. ¿Qué? Pero si mamá ya no tiene timbre. Que sí, que es el de emergencia, que no me acordaba. Pero coño, que las monta allá arriba, una centralita. ¿Dónde está el timbre? Y mira, ahí en la cocina. ¿Ahora qué vas a hacer? Ah, aquí. ¿Cuál? ¿Algún timbre más? Que no, ya está. Venga, ya está. Joder, mierda, y el Pepe Luis que no se va. Tú me dirás, con tanto timbre y tanto ruido. ¿Quién me llama ahora? El mío no es. ¿Quién más tiene un móvil aquí? Ay, es el mío. El mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé, no le deis agua, Anita, busca. A ver, espera. ¿Sí? ¿Yo? Juana, ¿y usted?
Coño, mamá, ¿desde dónde llamas? ¿Pero desde cuándo mamá tiene un móvil? Desde que se lo compré. ¿Y para qué quiere mamá un móvil? Para llamarme a la hora del recreo, que a ella le gusta mucho llamarme a la hora del recreo. Madre mía, es que está de verdad. ¿Sí, mamá? Ay, sí, perdona la pastilla. Ay, perdón, es que aquí están pasando unas cosas. ¿Qué? ¿Que por qué hablo así como? ¿Ah? Es que me ha dado un aire, mamá. Ay, me ha dado un aire. Dame el teléfono. Ay. Ya está apagado. El Pepe Luis nos va a oír. Y ahora quieta parada. Joder, ¿es el Pepe Luis? ¿Tú te crees que lo habrá oído? Bueno, pues voy a mirar a ver. Joder, que el Pepe Luis está con una vieja. ¿Quién es? No lo sé, no la conozco. Voy a mirar. Ves a mirar. ¡Ay, que es la testigo! ¿Qué? ¡La testigo! Joder, que esto parecerá la mía de un día de mercadillo. Pero ¿por qué habrá venido si hemos quedado para mañana? ¿Que por qué ha venido? Porque se te ha notado. Que si carpetita por aquí, que si carpetita por allá, que si la busco, que si la tiro, que se te ha notado, mujer, que ya sospecha algo. Ay, ¿ahora qué hacemos? Pues nada, que entren y montamos aquí una fiesta. Ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bastón de mamá y la pastilla. Joder, mierda, tenemos que hacer algo. A ver, sácala. A ver, espérate, a ver. Sí, eso. Saca la basura. ¿Por qué? Porque apesta, sácala. Sí, eso. Ay, ¿qué les digo? Pues nada, les dices que te estabas duchando, que yo me he ido, que mamá está bien, que la basura huele mal y que la vas a tirar. Eso, dile eso. Eso está muy bien pensado. Ay, qué nervios. La carpeta. ¿Qué pasa? ¿Qué han La dicho? carpeta de la testigo, ¿Qué que me la carpeta? llevo. La carpeta. Ay, a ver, vale. ¿Y tu móvil? Dame tu móvil. ¿Para qué? Porque Pepe Luis lo ha oído y le he dicho que te lo has dejado. Ay. Enciéndelo. No entréis, que ya voy. Venga, toma, ya está. Vale. ¿Qué? Ya está listo. ¿Sí? Sí. Pues habla normal. Ay, es verdad que no me acordaba. Que no, se lo han creído todo. ¿Sí? Sobre Sí. todo que ibas a tirar la basura, ¿no te jode? Ay, es verdad. Déjalo, ahora ya para qué. Ah. Venga, ¿estás segura que se lo han creído todo? Sí. Voy a mirar. Ay, Vale, venga, que no hay nada. Recoge las cosas y nos vamos. vale. Venga. Ay. Ya está. ¿Sí? ¿Ya lo tienes todo? Sí. Vale. Venga. Pues vamos. Ay, Juanita. ¿Qué pasa? Que ahora que me acuerdo, si le hemos dado la carpeta a la testigo, ahora no vendrá mañana. ¿Qué hacemos? Pues la llamamos desde el aeropuerto y le contamos toda la verdad y ya está. Vale. Ay, Juana. ¿Qué pasa, Paquita? Mamá, déjame darle un beso. Le doy la pastilla, le decimos adiós y nos vamos. Venga, pero rápido, vas. ¿Qué?
Ay. Oh. Ay, por Dios, qué imagen. Ay, qué imagen. Ay, Juanita, la has metido en la cama. Ay, yo que la voy a meter si ni entra orina. Por Dios, cómo me afecta a mí esto. Pero que la has dejado en el suelo. suelo. Estoy temblando, mira. Juanita, en el suelo la has dejado. Ay, hombre, pues claro, yo no vuelvo a entrar ahí, Paquita. Ay, qué impresión, por Dios, qué impresión. Ay, ¿ahora qué hacemos? Ay, pues llamamos a lo de los muertos, que son profesionales y que la pongan bien. Anda, llámalos. Ay, no puedo ser. Ay, pues Paquita, Anda, llámalos. Ay, pobre mujer, la verdad es que yo ya no me lo esperaba. Tanto trabajar y tanto padecer, ¿para qué? Para pegarse un trompazo por el suelo. Si es que no somos nadie, pero bueno, la verdad es que yo ya no me lo esperaba, Pero bueno, si la vida hay que vivirla por mucho que nos cueste, anda. Llámalo de los muertos y que la prepare. Y mañana a las 8 le decimos adiós y a las 9 ponemos la casa en venta. Ay, mira, porque tenemos que ampliar la flota, que si no... ¿Qué flota? La de los autobuses, así ya no hace falta que vuelva de Alaska. ¿Alaska? ¿Quién se va a Alaska? ¿Nosotras? Nosotras ya no. Ah, no. ¿Y por qué no? Pero ¿cómo piensas en irte a Alaska con el frío que hace? Ay, pero es como habíamos quedado. Sí, pero antes... Ay, ahora no. No, que se me ha perdido mi Alaska. Pero tú me tienes que llevar los números. Pero por Dios, Paquita, cuando he visto autobuses en Alaska que está todo congelado. Anda, baja de ahí, baja la realidad. Pero no habíamos quedado. Pero la cosa se cae por su propio peso. Hemos soñado despierta. Un ratito está bien, pero hay que bajar a la realidad. Además, que a tu edad nadie saca el carnet y menos del autobús, que es muy difícil. No, mujer, no. Tú lo que tienes que hacer es irte a las Canarias y que te pegue el aire, y que te pegue el sol. Y cuando se te pase eso de las monchas, pues te viene y te busca un piso y a vivir, Paquita, Ala, sal. Mientras yo me cambio de ropa, tú llama a lo de los muertos y que la preparen, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Pues nada, venga, mañana me voy, que mañana va a ser un día intenso. Ay, venga, Paquita, dame 2 besos, que a partir de ahora solamente no vamos a tener la una a la otra, no hay. Y hay que ser fuerte y estar entera. Vale, Paquita, me voy a duchar. ¡Ale, Paquita! ¡Adiós!